Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro Franquicias en Venezuela. Franquicias en Venezuela, programa dirigido, enfocado al mundo del emprendimiento asistido, al del siguiente nivel, como también le llamamos, pero que al final del día es la comprensión, la entrega, la tercerización de un know-how, manos de tercero a cambio de una contraprestación. A eso nos dedicamos, ese es el mensaje de nuestro programa lunes a lunes de 1 a 3 de la tarde, por acá, transmitiendo esta vez programas especiales de nuestro coworking TNO. Está por ahora inactiva, ya pronto tendremos la reactivación, Dios mediante, pero estamos en nuestro coworking, NES Coworking, nuestra casa, acá en la Torre Jalisco. Desde NES y bajo la dirección de nuestros amigos de Foxtrot Creators, quienes gentilmente nos están asistiendo con los audiovisuales. También tenemos en la producción de Storytelling a Pedro Pablo Carreño, asistencia de producción Charín Mogollón, diseño gráfico Constanza Gamarra y quien les habla en la producción ejecutiva y locución Argenis Carpio. Como repito, son 12 años casi ininterrumpidamente llevando nuestro contenido, nuestro mensaje, nuestros invitados de lujo y hoy no es la excepción. Llegamos a ustedes gracias a más que seguridad, seguridad informática. Protecno Networks, te conectamos con el mundo. Franquiciólogos consultores, Somos Expansión. InfoPost, software de punto de venta. Crow, firma internacional de auditoría, consultoría, outsourcing, asesoría legal y tributaria. Y su eslogan es decisiones inteligentes y valor duradero. Bueno, aquí estamos ya en pleno, en el rigor de la puntualidad, porque mis invitados se caracterizan por eso. Hoy, 3 de agosto 2026, hoy tenemos un programa completamente femenino, 4 invitadas de lujo. Casualidad, ya habíamos trabajado las anteriores semanas con solo varones, pero debemos ser diversos. Aquí no somos ni machistas, ni feministas, ni edaístas, ¿ok? Nada, ningún ismo aquí funciona y por eso somos diversos. Por eso tengo a mi primera invitada, la profesora Patricia Monteferrante de Liesa, en nuestra casa, Instituto de Educación Superior de Administración, y la profesora Monteferrante, investigadora del Centro de Innovación y Emprendimiento. Perdón. Bienvenida, Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo te Hola, va? Argenis, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación para tener esta conversación con propósito. Que teníamos ya en deuda esta reunión porque desde lo del GEN, el análisis del GEN, Global Entrepreneurship Monitor, la veníamos trabajando, pero bueno, cosas han pasado, no pocas, y aquí está finalmente. ¿Cómo está el GEN a esta hora? Esos análisis que hicieron, todo cambió con este terremoto. Me imagino que la actividad emprendedora también se va a ver o afectada o beneficiada, pero yo creo que eso va a ser tema de los próximos estudios, los próximos encuestas. Pero a esta hora, ¿cómo va el GEN? Bueno, digamos que teníamos pendiente porque justamente hicimos una actividad que fue un reencuentro del ecosistema emprendedor, que era del diagnóstico a la acción, que partía justamente de los resultados del GEM del año 2025. Correcto. En ese momento nosotros encontramos, te acuerdas muy bien, que había disminuido la actividad emprendedora en las etapas tempranas, que estábamos hablando de que habíamos perdido más o menos 1.300.000 emprendedores, Correcto. y que queríamos entonces reactivar un poco toda la discusión, básicamente referido a los distintos actores. Todo eso está en marcha, me refiero que ahora el nuevo actor que va a convocar esa famosa reunión del ecosistema, que le toca a Benancham, ¿ok? Que nos vamos a ir rotando, pues va a tener la tarea junto con nosotros de actualizar un poco ese diagnóstico preliminar, Ok. ¿no? Ese diagnóstico que bien basado en datos del 2025 tiene que contextualizarse, ¿no? Y contextualizarse a una catástrofe como la que vivimos y que tiene unas implicaciones, sin lugar a dudas, en términos del emprendimiento, porque, bueno, cómo se reinserta laboralmente muchas de estas personas, no solamente porque se perdieron trabajos, sino porque muchos incluso perdieron sus emprendimientos. Bueno. Entonces el ecosistema tiene una función muy importante para también salvaguardar y ayudar, colaborar con estos emprendedores. Por cierto, muchísimos emprendedores, recuerda que tenemos el programa Emprendetec, de la última cohorte particularmente, aunque fueron todas las que están activas, sirvieron como voluntarios y están sirviendo como voluntarios, Qué bueno. incluso para inspeccionar obras civiles, porque muchos de ellos son ingenieros, ¿ok? Incluso contando con especialidad estructuralistas, ¿no? Qué bueno. ¿Ok? Ellos se activaron mucho y eso que tú hablas de que estamos activos, sí. Nosotros retomamos también nuestras actividades y muchos de ellos nos pidieron ayuda,
sobre todo en la fase de incubación, ¿cómo hacer para volver a tomar foco? Bueno, Mm. hay que tomar foco, Es así. Replanteado tal vez, pero hay que enfocarse y activarse. Ok, no totalmente. podemos, sí, mira, quitarnos un poquito el polvo, la tierra, los escombros, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos activamos inmediatamente, solo un lunes dejamos de, no transmitimos, pero de resto lo hemos hecho desde acá porque consideramos que tenemos una labor, Patricia, comunicacional, donde hay mucho mensaje de valor que transmitir, que informar y por eso, para eso estamos. Si nos metemos a redentores, tenemos que morir crucificados. ¿Cómo le fue a Liesa? ¿Se vio afectado la sede física de Liesa? A ver, Bueno, recuerden que además Elías está en San San Bernardino. Bernardino, justamente en la línea donde ocurrió, donde se desploma el famoso edificio Rita, Claro. ¿ok? Elías es una obra brutalista, o sea, muy bien construida arquitectónicamente, tuvo algunos daños menores, algunos que ya, gracias a Dios, fueron completamente Ya re- solucionados. En refaccionado. efecto, nosotros entramos en acción Ujú, en línea con ujú. nuestros estudiantes, ¿no? Pero a partir de hoy, justamente, empieza nuestro La esquema presencial, sí. de multimodalidad. El multimodal, claro. Exactamente, Con presenciales y con... Ay, exactamente. qué bueno, mira. Sí, el show debe continuar y por eso estamos. Vamos a ver, del Gen, porque nosotros estuvimos en unos talleres magistrales que ustedes convocaron y tuvimos la oportunidad de participar en unas mesas para analizar los próximos pasos de por qué la actividad emprendedora, después que fuimos uno de los líderes, los primeros a nivel mundial, por qué se vio disminuido, ralentizado. Y ahora con este evento catastrófico por demás, por Dios, pero no incidirá positivamente, Patricia, en que la actividad emprendedora, mira, estos son terremotos a todo nivel, definitivamente. Y a Totalmente. lo mejor definitivamente cuando nos mueven los cimientos es cuando nos reactivamos y sacamos lo mejor de nosotros. Ocurrirá tal vez. Es muy posible. Recuerda además que Venezuela tiene como muchísimos terremotos en simultáneo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Digamos que tiene pues todo lo que estaba planteado a partir de enero, que no tengo ni siquiera que explicarlo muy Claro. bien, todo lo que se llamaba pues este tema en efecto, que pasaba de la resiliencia a la competitividad, es decir, y que podía también estar incidiendo en el tema o en la visión que se tenía del emprendimiento, que de alguna manera también salió allí. Ujú. este, yo creo que la reconstrucción sí va a tener una arista muy importante y va a impulsar el Claro. emprendimiento por Ujú. muchas formas. Sí. O sea, desde la reinserción al mercado laboral, desde el repotenciamiento de aquellos emprendimientos que se han visto afectados, Mm, e incluso añadiendo valor, porque también ahorita aparecen otro tipo de necesidades. es O sea, así. entonces, por lo tanto, es muy posible eh, que que afecte notablemente el tema del emprendimiento. Es así. Una buena parte, sin lugar a dudas, como siempre, Ujú, asociada a los emprendimientos por necesidad, ujú. ¿ok? Porque entendamos que la reconstrucción tiene unas implicaciones de necesidad tremendas a Claro. nivel de Sí. población, ¿ok? Pero probablemente también puedan haber oportunidades de otro tipo que se marquen dentro de la reconstrucción país e Ujú. incluso dentro de lo que previamente manejábamos, que era esto de la resiliencia a la Es competitividad. así. Y nosotros hablábamos en otro programa anterior con un sacerdote, con un obispo, y definitivamente analizábamos el tema de la resiliencia del venezolano, sobre todo el empresario, el emprendedor, e incluso que ya escalaba el término resiliencia y se convertía en longanimidad, que es una pasión casi mística, religiosa, de aceptación, de sonreír, y el mejor imagen fue la niñita Fabiana Así Blanco es, emergiendo de los escombros al ser rescatada. Eso dice mucho del venezolano, que ante las peores catástrofes tenemos esa posibilidad de emerger, de replantearnos, de sobrellevar cualquier situación, y yo creo que el emprendedor también lo va a hacer esta vez. Hay mucha necesidad, todavía no entendemos el margen del daño, de las cosas que ya definitivamente no van a pasar más, no solamente estructurales, sino también comportamientos, actitudes. O sea, yo creo que es un buen caldo de cultivo para la totalmente. actividad emprendedora, ¿tú no crees? Yo coincido totalmente contigo, incluso pensando en la propia reconstrucción de esta zona, que la zona cero, que La Guaira, además, el guaireño siempre emprendedor, aguerrido, Sí. ¿ok? Bueno, de hecho, ¿cómo es el rey del pescado? Abrió. Abrió. Ujú, Esa es la muestra ujú. Sí, inequívoca claro. de, yo creo que Ujú, el emprendimiento va a ser un elemento muy importante en los programas de ujú, reconstrucción de la zona. O sea, que va a haber ujú. un foco relevante allí. Em, pero también va a ser muy interesante cuando tengamos datos duros, Claro. porque la encuesta
está en marcha, la de este año, Ok. ¿ok? Y entonces, y de hecho, al cerrar el campo, debe estar cerrando dentro de los próximos meses, va a ser muy interesante lo que arroje como valor, ¿no? O sea, porque va a mostrar una nueva realidad. Es así. ¿Ok? Sí. Y yo sí creo que eso va a ser muy importante también para la comunidad, para el ecosistema. O sea, yo pienso que el segundo encuentro debemos dedicar un poquito de tiempo Claro. a repensar completamente, porque habíamos hablado de todos los temas de la taquilla única, desde la arista legal, el tema de unificar programas académicos, que teníamos cosas que podíamos hacer conjuntas, el tema de las redes y el capital social, las redes de apoyo. Fíjate Redes de apoyo, que, mira. fíjate Al que lugar. exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que dedicar un poco de tiempo a pensar cómo el ecosistema puede apuntalar la reconstrucción del país desde lo que sabe hacer, Desde que lo es justa, académico. y fomentar el emprendimiento, o Muy bien. sea, fundamentalmente. Definitivamente, si es necesario, sobre todo en esta hora gris, es cuando más de manifiesto se pondría la actividad emprendedora de parte de estos emprendedores, bien sean los junior, pero también los senior, porque estamos en tiempo de economía plateada. Estamos hablando con la profesora Patricia Monteferrante, profesora e investigadora del Centro de Innovación y Emprendimiento de IESA, hablándonos precisamente del Global Entrepreneurship Monitor, que es el ente que mide la actividad emprendedora de las naciones, de las sociedades. Y en Venezuela, aunque en el pasado fuimos unos líderes, yo recuerdo una estadística que 9 de cada 10 personas se les preguntaba, ¿qué quería En ser usted? ¿Emprendedor o empleado? Y decían, a diferencia de otros países, que querían ser emprendedores. Eso lamentablemente ya pasó en el tiempo, estamos cambiando, pero puede que volvamos por nuestro fuero. Vámonos al corte, ya venimos con más de Eliesa, acá representado por Patricia Monteferrante en Franquicias en Venezuela. Seguimos hoy lunes 3 de agosto 2026, nos pasa el tiempo tan rápido, de verdad, ocurren tantas cosas que a veces perdemos la noción definitivamente del tiempo, del espacio. Pero aquí estamos, como todos los lunes de 1 a 3 de la tarde con nuestro programa, esta vez desde nuestra sede de Nesco Working, llevándoles a ustedes nuestros contenidos de valor, nuestros entrevistados de mucho lujo, porque a la prueba me remito, de verdad hacemos una selección muy bien producida de cuáles son nuestros próximos invitados y bien contento con los resultados. Aquí tengo en la segunda parte de esta entrevista del día de hoy a la profesora Patricia Monteferrante de Eliesa, que nos vino a hablar de los avances que hemos tenido en cuanto al estudio del GEM, Global Entrepreneurship Monitor, pero hay otra iniciativa que me encantó, recibí la convocatoria y es el Silver Economy Summit, el poder de la reinvención. Jornadas intensivas de alto impacto donde explotaremos el poder de la reinvención a través de historias de inspiración, análisis sobre talento venezolano y perspectivas sobre la longevidad y desarrollo profesional. ¿Los Silver Fox están de moda, Patricia? Bueno, yo creo que nunca pasaron de moda, solamente que en algunos Estaban momentos ocultos. estaban ocultos. Y en efecto, incluso cuando uno revisaba las tendencias de gestión de talento en el pasado, entendiendo que, por ejemplo, los países en desarrollo siempre tuvieron grandes problemas con temas de llenar vacantes, ¿ok? O sea, que era la lucha por el talento. Y se planteó, por lo menos hace 2 años, fue muy declarado todo el tema de darle una mirada incluso a los neurodivergentes. Muy bien. Es decir, lo llamaba la fuerza laboral oculta. O sea, a partir de donde tú podías llenar esas vacantes necesarias en esta nueva relación que es permanente entre las organizaciones y los colaboradores, los empleados, como los quiera ver. Entonces, yo creo que siempre está ahí. Pero además ahora, yo sí creo que entra con mucha más fuerza el tema de los silver, incluso paradójicamente por el tema de la IA. ¿Ok? Mire pues, qué Porque, ironía. bueno, pero es que la inteligencia artificial es una herramienta Claro. maravillosa y eso, de eso no te vas a desprender. No, al contrario. Absolutamente. Al Pero es contrario. tu herramienta. Y Como para eso necesitas pensamiento crítico. Y yo creo que el gran valor que añade la experiencia es justamente pensamiento crítico. Entonces, bueno, los silver, además que ha aumentado la longevidad, o sea que lo que quiere decir es que yo tengo muchos más años de vida productiva Claro. y no era como antes que, sabes, estábamos mucho más cortos en términos de periodo de vida y que la gente planificaba como su retiro de manera natural, pero es que a una persona en este momento cuando sale de un trabajo que ya tiene por lo menos unos 10, 15
más años incluso para dedicarse a una nueva idea que puede ser desde emprendimiento hasta formar una empresa, que también hay unas historias maravillosas relacionadas con eso. Y de hace tiempo. Y desde hace tiempo, bueno, pero es que hay muchísimo, incluso en el área de franquicias, déjame Cierto, decirte, hay unos referentes. hay unos referentes ahí que son maravillosos, que además fueron fundados siendo, se supone que Silver, ¿ok? Nosotros también lo vemos en los programas de incubación y de aceleración, que hay mucha gente que está dispuesta y está montando empresas de ese tipo. Pero además, la reinserción en el mercado laboral puede ser desde otra lista, puede ser como un asesor, y lo que tú añades a ese mercado laboral es la experiencia, pero la experiencia no vista como lo que tú hiciste en el pasado, sino la interpretación que tú le das, ese juicio crítico que tú tienes sin lugar a dudas. Interesante. Y de verdad, sí, mira, el seniority, como también se le llama a los silver, definitivamente, como dice la profesora, no es que estaban, no es que no estuvieron, es que sí, en el fondo también hay algo de edaísmo, ¿no? Esto de segregar a ciertas personas por su edad, por Dios, ni porque sean muy jóvenes, pero tampoco porque sean mayores, porque la longevidad, como tú muy bien dices, por lo menos en los venezolanos, ha aumentado, cada vez hay más gente centenaria, incluso conocí uno en estos días, una persona de más de 100 años. O sea que entonces, y si somos productivos en este momento de nuestra vida, ¿por qué no ponerla a disposición de donde haga falta, donde sea requerida? Entonces, por eso me encantó esta propuesta de ustedes del Silver Economic Summit, que va a ser este próximo jueves. Es previa invitación controlada, pero veo el line-up de verdad de altísimo lujo. A ver, ¿cómo llegaron a esta selección, a este cartel en términos de tauromaquia? Bueno, es una mezcla donde hay visiones y fíjate que además es una mezcla intergeneracional. Ujú. O sea, hay gente joven hablando de talento, gente, bueno, como Andrés Simón, nuestro presidente del Consejo Directivo, que es joven, Joven, sí. ajá, pero que además tiene Ujú. muchísimo que decir en esos temas porque viene del área de salud. Es médico. Exactamente, entonces viene con esa visión, los expertos de talento, también se van a presentar unos resultados con respecto a la diáspora venezolana, ¿ok? Es decir, el Summit siempre añade valor, te llevas información, tenemos experiencias exitosas, Mira, ¿ok? pues. O sea, entonces es una mezcla porque vas a tener la voz en primera persona para que pueda hablar de su propia experiencia, ¿ok? Pero también vas a tener a los expertos interpretando lo que ocurre desde las distintas aristas, desde la gestión de talento, por ejemplo, que también resulta sumamente interesante, lo que nos puede decir Andrés Simón como empresario y médico. Ujú. Fundador de Exacto, la de benemercencia. benemercencia. Así mismo. O sea, entonces creo que el cartel está muy bien logrado, como tú lo dices. De Va a ser, lujo. va a ser muy interesante porque vas a tener de buenos actores una visión con respecto a esto. El Silver mueve mucho dinero también. Ya hay varias ediciones. Creo que este es el segundo, Es la sí. segunda edición. Mira, vas a tener a Sonia Besara de Atencio, la Sí. presidenta del grupo Zoom. Esa señora particularmente interesante, digna de ser escuchada, de ser seguida, porque debe tener muchos mensajes. Empresario máster del año de ley, de EY, ella fue la empresario máster del año. ¿Y qué método narrará Sonia Besara? Vamos a atrevernos a hacer el spoiler acá. Esa historia de éxito, ese caso de éxito del grupo Zoom, por Dios. Bueno, primero, eso va a tocar no solamente el tema, em, ella es un adulto joven, ¿eh? Contemporáneo, por si Pero acaso. Silver, Exactamente. claro, ahí sí es. Adulto, pero además va a tocar la lista de una organización de índole familiar. Claro. Ok, entonces va a tocar el tema que sea una fundadora mujer, el momento en que lo funda, las implicaciones que eso tiene en esa etapa de vida, ¿ok? Ujú. ¿Qué ocurre? Porque, o sea, cuando los niños estaban más chicos, en el momento que tú decides hacer y tomar las riendas, ¿qué Ujú. significa un proceso de sucesión desde la arista de una mujer Wow. en este momento, ¿ok? De una empresa como Zoom? Líder, hegemón, referente, por Dios. Además, Eh, exitosísimos, claro. o sea, creo que va a ser una conversación súper agradable, Va a estar bueno, va a estar bueno. y que mezcla todos estos elementos, es decir, tienes elementos de Silver, tienes elementos de Family Firms y Ujú. Gender. Mire.
transgender, importantísimo. Veo que vas a tener al doctor Luis Romero, buen amigo, enfermo sin enfermedad es su tema, y él es siempre joven, siempre lo veo de verdad muy, muy activo, él y su esposa. También tienes a Andrés Simón, como ya lo dijiste, que es el presidente del Consejo Directivo de Eliesa y fundador de Benemergencia, cofundador, por cierto. Carlos Aramillo, vicepresidente de Eliesa, Addison Lashley, director general y corporativo del Grupo Leti, Patricia Monteferrante, la que nos acompaña, profesora de Eliesa, Ramón Hostos, presidente del Dividendo Voluntario de la Comunidad, y Subdelia Sevilla, que es la productora del evento y líder de consultoría de Eliesa. ¿Crees que debe dársele más preponderancia a la economía silver en este país? ¿Tú crees que de verdad esté bien representada, bien atacada, bien abordada? O sea, ¿será que comenzamos a ver más emprendedores que salgan con su época dorada a hacer y a fundar y a promover emprendimientos? Fíjate, Mezclando dos cosas, Jen y Silver. te mezclo las dos cosas y Ujú. te doy como un wrap up para cerrar como esta conversa tan espectacular. Ujú, Fíjate que lo que pasa es que desde el punto de vista de mercado, ujú, vamos a hablar lo que ocurre en Venezuela, primero de talento. ujú, Nosotros perdimos el bono generacional. ujú. Venezuela perdió una capa completa en términos de segmento gerencial. Ujú. O sea, que tiene gente o muy mayor o Muy gente joven. muy joven. Ujú, Entonces, y eso tiene unas implicaciones para los ujú, planes de sucesión, tienes que acelerar las brechas para poder ocupar cargos de determinada posición. No solamente la IA te resuelve cosas, claro, por eso yo decía que el pensamiento crítico es un elemento más fundamental, necesario que nunca. más necesario para poder tomar decisiones. Entonces, ese es un caso particular. Entonces, eso te contextualiza un mercado específico, no solamente desde el punto de vista de talento, sino que tú tienes muchos mayores que en Venezuela están solos, cosa que además se vio también en el terremoto Ujú. de manera muy marcada, ¿no? ¿Ok? Lo viví Ok, en bueno, mi edificio, de ok. verdad. Entonces, Unos señores que nunca había visto, que les costó mucho llegar a la zona de reunión, y de verdad, y esa gente habita con uno y uno no sabía. bueno, eso es algo que se viene discutiendo hace Ah, muchos tiempos. Entonces, ujú, y de hecho, yo puedo dar fe que hay muchos proyectos de emprendimiento que van a atender justamente ujú, a este segmento. Es decir, ¿a qué me refiero? Gente joven también que está viendo allí una oportunidad ujú, de cómo trabajar con este segmento poblacional, ujú, desde dándole atención, por ejemplo, a personas que están fuera, que pagan el servicio, para que tú puedas estar atendiendo a los mayores que ujú, están radicados en Venezuela. ujú, Es decir, ahí aparece una gran oportunidad. ujú. Y luego está por supuesto, el silver que también puede, que tiene todavía muchísima oportunidad de incluso ver allí oportunidades de negocio Así y es, emprender o en otra, ¿ok? Pero además de insertarse de manera distinta en el mercado laboral, ¿ok? No, no es sentarse a esperar claro, con los brazos cruzados, porque aquí hay también una cosa muy importante. El mercado laboral sí cambió en Venezuela. claro. Cambió no solamente por las características, sino también la manera como tú te insertas en el mercado laboral. Tal cual. ¿Ok? Entonces, probablemente lo que le hace falta al silver que se quiera insertar es entender que este mercado también cambió. Es así. ¿Ok? Entonces, fíjate que te dice en panorama, Muy bien, integrado perfectamente, magistralmente, diré yo. Se nos acaba el tiempo, profesora, como suele ocurrir cuando la cosa está buena, cuando la conversación está candente. Y bueno, la invitación no es abierto, es un evento privado. Allí estaremos, Dios mediante, el próximo jueves, escuchando estas buenas prácticas y esta nueva generación, los silver, la economía plateada, plata. Ahí estamos metidos de pata y cabeza también nosotros, y con qué gusto no asistiremos. Por favor, un mensaje final para terminar, como dices tú, esta maravillosa entrevista, porque ha sido muy fluida, muy sabrosa, la verdad, aleccionadora. bueno, yo lo que creo es que, hablando de los silver, yo creo que la edad no es un número, es una actitud frente a la vida. Es así. ¿Ok? O sea, y puede sonar como un cliché, pero es que yo creo que es así, porque hay mucha gente joven que se comporta Es así, de una manera, prematuro. exactamente. Entonces, es cómo enfrentas esto, cómo ves. Y también yo quiero dejar un mensaje como Por positivo, favor. porque yo sí creo que estamos pasando momentos duros, pero yo creo que este es el momento de no quedarse en la quejadera. Ujú. Tenemos que hacer. Los que tuvimos la suerte y fuimos bendecidos por Dios, que estamos aquí, que nuestros familiares están bien, que nuestras casas están en resguardo, tenemos que añadir valor, porque una manera de ayudar a levantar a nuestro país es aportar desde la arista que Tal cual.
sabes, ¿ok? Eso es parte, más allá del voluntariado, que eso también es maravilloso, ¿ok? Pero lo que yo puedo añadir al país y tú puedes añadir al país es lo que tú bien sabes hacer, Ujú. ¿ok? Entonces yo creo que ese para mí es el gran mensaje. O sea, esto es un Muy bien. momento de ir para adelante, ¿ok? Sí, sí, señor. Y unidos en comunión es mucho más fácil y este es lo que estamos demostrando los venezolanos con tanto acto de solidaridad durante la tragedia, no Sí, solamente en La Guaira, sino también en todo el país. Y definitivamente eso ratifica nuestra idiosincrasia como solidarios, como venezolanos. La venezolanidad a la quinta esencia fue puesta de manifiesta como cosa positiva en el margen de esta tragedia. Muchísimas gracias, Patricia, de gracias a verdad. ti. Volverá, será invitada recurrente a nuestro programa. Vámonos al corte y venimos con nuestro siguiente invitado de hoy, lunes 3 de agosto 2026.